Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Sí me están escuchando? Buenas tardes. ¿Sí me están escuchando? Ok. Ok. Sí me están escuchando, ¿verdad? Ok. Bueno, damos la bienvenida a ustedes a esta transmisión de la reunión de legado de Consolados para Consolar. Gracias por estar aquí. Esta reunión es mixta y estamos muy contentas de tenerlas aquí en esta reunión. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y en ausencia de nuestra preciosa Ruth Avendaño, que está junto con otras hermosas en Villa del Carbón, pues nos tocó estar aquí. Esperamos que estén pasando un buen tiempo de refrigerio, de descanso, y saludamos también con mucho cariño a nuestra preciosa Ruth Ost, que está recuperándose después de una percance que tuvo, y le mandamos un abrazo y damos gracias a Dios por la vida de ella. Saludamos a todas las hermosas damas que están aquí y pues simplemente queremos decirle a cada uno de ustedes, a cada una de las personas que están aquí, bienvenidos. Este es un espacio para tener un testimonio de la fidelidad de Dios en la boca de la persona que va a estar a cargo en esta hora, que es la hermosa Diana Cisneros. Y luego vamos a recibir un abrazo de parte del Señor a través de los grupos pequeños que se van a formar después de que ella termine de compartir. Cuando eso suceda, cuando Diana termine de compartir, les vamos a pedir a las personas que estén conectadas en Facebook y que quieran recibir el enlace para poderse unir a alguno de los grupos pequeños, pues nada más que nos lo hagan saber ahí por mensaje. Me interesa entrar en el grupo pequeño, en un grupo, y nosotros les damos acceso una vez que termine la exposición de nuestra conferenciante, de la persona que va a dar el tema en esta hora. Bueno, pues sin más, voy a dejar lugar a nuestra preciosa Diana Cisneros. Nada más permítame, voy a reactivar el audio de ella. Permíteme tantito. Ya está activado tu audio, Diana, ¿verdad? Sí. Sí se escucha, sí te podemos escuchar. Sí. Amén. Ok. Bueno, entonces, pues vamos a simplemente hacer una pequeña oración antes de empezar. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el Dios de toda consolación. Señor, tú dices que tú nos consuelas en todas nuestras tribulaciones para que luego nosotros podamos consolar a otros con esa consolación que hemos recibido de ti. Gracias, Señor, gracias porque estás ahí, presente, siempre. Gracias, Señor. Gracias porque a cada uno de nosotros, mujeres y hombres que están conectados en este momento, tú nos has dado una oportunidad de recibir tu abrazo, Señor. Y ahora, Señor, a través de Diana, preciosa, tú nos vas a volver a hablar y te pedimos que tú nos ayudes a entender lo que tienes para nosotras, para nosotros en esta tarde. Este es un lugar seguro para que nosotros podamos recibir el abrazo tuyo. Espíritu Santo, gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, dejo el lugar a la preciosa Diana Cisneros. Tú me dices en qué momento necesitas que te comparta la pantalla. Amén. Si gustas, comenzamos, María Elena.
Muy bien, permíteme. Gracias, hermosa, gracias, por tu disposición para esta tarde. Sabemos que nuestras hermanas están bien entrenadas en esto, pero vamos a hacerlo en el nombre de Jesús con mucha gozo, con mucho gusto y con mucha disposición. Esta charla yo la titulé del abandono o del desamparo al acompañamiento. Ok, Y, amén. nada más, perdón, nada más quiero saber si está viéndose bien, que me hicieran el favor de decirme si se está viendo correctamente. Sí, ¿Sí se sí, ve la imagen? sí, sí se ve muy bien. Ok, perfecto. Muy bien. Y bueno, ahí ven ustedes que le puse del abandono al acompañamiento, pero puede ser también del amparo al acompañamiento. Y enseguida quise poner, ustedes saben que a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra vida, pues atravesamos por diferentes procesos o diferentes duelos, pero mi duelo principal fue por la salud de mis papás. Y ahí quise poner una fotografía de ellos. Aquí no recuerdo qué año están, ahí la vamos a ver. Y mis, mis amados papitos. Aquí ellos ya están atravesando por el periodo de su proceso de salud a la enfermedad. Y pero quiero compartirles que ellos siempre fueron muy fuertes, muy trabajadores, muy entregados a Dios, muy entusiastas en el servicio en la iglesia local y luego plantando iglesias, siendo laicos, siendo obreros laicos, a ellos les tocó apoyar a la iglesia local y luego entregando también una congregación a la denominación a la que pertenecíamos. Y siempre fueron muy entusiastas. Y lo que yo aprendí de ellos fue amar al Señor y a servir al Señor con todo nuestro corazón. Y entonces, pues allí empieza, ahora entiendo lo que nuestras hermanas, nuestras amadas nos han compartido acerca de los duelos anticipados, porque siendo ellos mis figuras de apego principal y mis figuras que me daban identidad en fortaleza, en entrega, en carácter, en personalidad, porque pues eran personas eh, de temple. Y entonces el ir menguando, entonces yo comienzo a atravesar, ahora lo sé, duelos anticipados. Y todo este proceso comienza entre el año 2003 y el 2004. Y ahora quiero pasar a un poco a la lección. Ustedes saben que hemos estado viendo el proceso de Jesús. La semana pasada con nuestra amada Ruth Avendaño vimos a Jesús en el huerto de Getsemaní cuando él ora al Padre y le dice, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y no lo ora una sola vez, sino hasta 3 veces. Y veíamos cómo al momento cuando es fortalecido por un ángel. Aquí ya ha pasado el proceso del juicio y vemos a Jesús ya en la cruz,
del Calvario. Seguimos en el proceso y ahí, estando en la cruz, Jesús, cerca de la hora novena, clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, sabemos que aún desde el huerto del Getsemaní, él también había estado atravesando duelo anticipado. Pero él, en este momento, y él lo clama, se sintió desamparado y así lo expresó al Padre. Él se sintió: ¿por qué me has desamparado? Es la gran pregunta. Jesús había conocido el dolor, el rechazo, porque aún en un inicio sus mismos hermanos lo habían rechazado. La misma gente de su pueblo lo había rechazado y lo habían abandonado. Uno de sus discípulos lo traicionó. Otro de sus discípulos lo negó, pero nada, y luego el pueblo y los soldados le escupían. Pero nada de eso se compara con este momento que ahora el evangelista Mateo nos está narrando, ese momento en la cruz cuando él clama a gran voz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este sufrimiento podemos ver cómo era tanto físico como emocional, y era un desamparo real, porque en este momento estaba experimentando todo el quebrantamiento por nuestro pecado, por nuestros errores, por nuestros dolores, por nuestras enfermedades ahí en la cruz. Hay estudiosos que dicen que realmente Jesús lo que estaba haciendo es que él estaba orando el Salmo 22. Pero sí creo que realmente en ese momento el Padre, que es un Dios justo, no podía eh, ver el pecado, entonces, porque en ese momento el Señor Jesús estaba llevando el pecado de toda la humanidad. En ese momento, Él está experimentando todo el rigor del peso del pecado y la carga de la humanidad. Ahí en ese momento Él lo estaba llevando. Y todos los dolores de los procesos que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra vida, pero no solamente los nuestros, sino el de toda la humanidad. ¿Qué es el desamparo? Es un sentimiento de indefensión, de desvalimiento, de abandono, desprotección, desatención, indefensión, desabrigo y orfandad. Y quizás nosotros lo hemos experimentado no en una ocasión, sino en muchas ocasiones cuando estamos experimentando procesos de duelo, procesos y situaciones difíciles. Y quizá en muchas ocasiones este desamparo es un desamparo real. Cuando a nuestro familiar o nuestros amigos nos han dado la espalda, aún en momentos de enfermedad o aún en momentos de pérdida. Nuestra amada Ruth Avendaño nos compartía la semana pasada cómo muchas veces nuestro familiar no está enteramente en la posibilidad
de ser esa figura de contención que nosotros necesitamos en nuestro proceso de duelo. Entonces ahí nosotros nos podemos sentir realmente desamparados o abandonados. Y ella decía, cuando estamos en la despedida, en el lugar de despedida de nuestro ser amado, pues muchas personas se acercan, nos abrazan y nos dicen, estoy contigo, pero hay momentos en que realmente nosotros sentimos ese desamparo, ese desabrigo, ese desvalimiento, esa orfandad. Y es ahí el desamparo es completamente real. En otras ocasiones el desamparo es emocional, porque aún y cuando las personas estén ahí con nosotros, el duelo que nosotros sentimos de la partida de un ser querido, esa sensación de vacío, esa sensación de pérdida de identidad, porque eh, eh, nuestro ser amado nos daba identidad. En mi caso, yo les comparto, pues yo viví los 53 años eh, con mis papás en, hasta el día de hoy, ¿verdad? Dios me permite ser una persona soltera, entonces yo acompañé a mis papás en los procesos de enfermedad y cuando ellos, desde que parte mi mamá y aún y cuando ella estaba enferma, uno de los duelos, de las partes del proceso de duelo que experimenté es esa pérdida de identidad, porque ellos eran los que me daban identidad, la identidad de hija. Y de pronto no están y comienza esa sensación de vacío y esa tristeza profunda. En otras ocasiones el desamparo es físico y también lo podemos experimentar y aún lo experimentamos en nuestro cuerpo. Cosas que antes no sentíamos las comenzamos a experimentar. Y Jesús llevó nuestros dolores en el madero. Cuando vemos el proceso y la historia de nuestro Señor Jesús, nosotros podemos ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran uno solo desde el principio de la creación. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eran uno solo. Pero acá en la cruz del Calvario ahora vemos al verbo sin Dios, al verbo abandonado por Dios. Y nos podemos preguntar, ¿cómo puede Dios abandonar a Dios? ¿Cómo podía Jesús sentirse abandonado o desamparado por el Padre? ¿Cómo el Padre podía desamparar al Hijo? Y aquí podemos comenzar a ver grandes enseñanzas para nosotros en cómo respondió Jesús al sentirse desamparado por el Padre. Y podemos comenzar a ver eh, enseñanzas para nosotros. ¿Cómo respondió Jesús al sentirse desamparado? Para nosotros también poder aplicar estas enseñanzas. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesús? Clamó a gran voz. Jesús clamó. Y aunque lo que él clama es Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vemos a Jesús clamando a su Padre.
¿Cómo respondemos nosotros? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta en esos procesos de duelo a nosotros sentirnos desamparados por Dios o o por las personas o por nuestros seres queridos? En el caso de Jesús fue un desamparo real. Quizás a lo mejor nosotros podemos sentirnos desamparados eh, real de nuestros familiares y un desamparo emocional de nuestro Dios, aunque solo sea ese sentimiento. Y esta imagen que sigue, yo la busqué especialmente porque en muchas ocasiones, en 13 años del proceso de enfermedad de mis papás, en muchas ocasiones yo me encontré en los ventanales de los pisos de los hospitales en las noches, cuando los cuidaban en las noches. Y mi mirada era hacia las luces de la ciudad y no había un clamor hacia el exterior. Quizás tú has experimentado lo mismo, hubo momentos en que tú experimentaste lo mismo. Y es verdad que hay momentos en que no podemos clamar y que las palabras no salen de nuestros labios. Pero aún ahí podemos ver cómo el salmista expresó: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Ahí en esos ventanales donde no había un aparente clamor, pero aún el suspiro más interior a nuestro Padre Celestial no le era oculto. Quiero compartir otros momentos y aquí puse unas fotografías. Me llegó una fotografía tarde, un poquito de mi tío que también ya está en la presencia del Señor y fue un siervo de Dios, evangelista, con dones del Espíritu Santo. Esto que les voy a compartir sucedió el 2 de julio del 2006. Mi mamá, nos estábamos preparando para ir a las votaciones, era temprano, ella ya se había arreglado y yo estaba preparando de almorzar y ella se cayó para atrás de la silla. Y desde un principio yo me di cuenta que al ver su expresión de dolor, yo me di cuenta que se había quebrado la cadera. Y al momento, lo que yo sabía es que cuando alguien que se quiebra la cadera, pues que además de ser muy doloroso, muchas personas, aunque aparentemente no es algo de o sea, vital, pero al final de cuentas terminan partiendo. Ese día, pues, hice todos los arreglos, nos fuimos en una ambulancia a un hospital de la ciudad y poco a poco fueron llegando mis hermanos, fueron llegando mis tíos y me acompañaron toda la tarde. Ellos estuvieron conmigo desde la mañana hasta en la tarde. Estuvieron mis tías, estuvieron orando, algunos de mis tíos, mis hermanos, y a cierta hora, como a las 9 de la noche, todos ellos se retiraron porque tenían que descansar. No era necesario que ellos se quedaran, porque también teníamos que prepararnos para el proceso
del cuidado y la recuperación de mi mamá. Ya nos habían dicho, es fractura de cadera y requiere de cirugía y tenemos que esperar a que haya un lugar, tenemos que programarlo. Entonces, en ese momento yo me siento en la sala de espera, una pequeña sala de espera del hospital y sin yo planearlo, sin yo desearlo, comenzaron a salir las lágrimas de mis ojos. Tenía los ojos cerrados y aquí en este momento, aunque yo no pronunciaba la oración, mi oración interna era decirle al Señor, ten misericordia. Era mi oración en mi interior, en mi corazón, era mi oración, ten misericordia, pero yo no podía orar más. Aquella situación me parecía muy difícil y muy complicada y solamente pensaba, ¿cómo le voy a hacer para cuidar a mi mamá y para ir a trabajar? Porque en ese momento, pues yo estaba trabajando eh, y necesitaba ir a trabajar. Eso había sucedido en domingo. Y estando yo sentada, se sientan a mi lado unos jovencitos de unos 18 a 20 años. Yo tenía mis ojos cerrados. Yo no recuerdo el rostro de ellos. Y uno de ellos me comienza a compartir testimonios y testimonios y testimonios, muchos testimonios que en su corta vida él ya había experimentado y yo solamente lo escuchaba. Y, y él me dice, a quién tiene aquí? Y yo le dije, a mi mamá. ¿Y qué le pasó? Se cayó y se fracturó la cadera. Y inmediatamente él me dice, si quiere nosotros podemos orar por ella. Y yo realmente en ese momento lo que yo necesitaba era que alguien con fe orara por mi mamá, porque en ese momento yo no tenía fe. En ese momento lo que yo estaba experimentando era temor, miedo, angustia y por lo que también mi mamá estaba experimentando. Mi mamá estaba en la sala de observación, yo no podía estar con ella y entonces estos muchachos muy jovencitos me ofrecen a orar por ella. Entonces yo me dirijo al área de información y les pido que 2 personas puedan entrar para orar por mi mamá a la sala de observación. Y la persona muy amable me dice, sí, sí te vamos a dar permiso que pasen estas 2 personas, pero ahorita no se puede, ahorita no es el momento porque es el cambio de turno. Entonces están pasando, la jefa de enfermeras con las enfermeras, le están dando el cambio de turno, le están dando el reporte de los pacientes y no puede pasar. Pero más tarde ven y recuérdanos y los vamos a dejar pasar. A esa hora pues ya era un poco tarde y ya después me di cuenta también por qué los jóvenes estaban ahí. Ellos habían venido a inscribirse a la universidad y habían ido a una iglesia, se habían congregado y pues habían comido, habían paseado en el centro de la ciudad y se habían quedado sin dinero para trasladarse a donde se estaban hospedando. Entonces, ya me dijeron, ¿verdad? Lo que estaban viviendo, oraron por mí, ya les puede dar un pequeño donativo y ya, pero oraron por mí. Y yo me quedé más tranquila. Eso fue entre las 9 y 10 de la noche.
Y como a las 12 de la medianoche, ya a la medianoche, va llegando. Esta es la primera fotografía que me entregaron. Hay unas fotos de mi tío Oscar, evangelista, y con el don de sanidad, y Dios lo usaba tremendamente. Él estaba, me entregaron después fotografías y ya no la pude cambiar. Y realmente me hubiera gustado poner las otras fotografías porque en ese momento, en las últimas fotografías también se ven ya los procesos bien reflejados en su vida, porque a lo largo de nuestra vida, como lo hemos estado comentando, vivimos procesos y eh, él había experimentado proceso de cáncer y Dios lo había sanado de cáncer y tremendamente servía al Señor con mucha pasión. Y él estaba llegando de una campaña que había finalizado y llegó con un hermano que lo apoyaba, un compañero de milicia. ¿Y se acuerdan para cuántas personas yo había pedido permiso para que entraran a orar por mi mamá? Yo no pedí que Para dos. para 2 personas. Y mi tío no llegó solo, llegó acompañado. Entonces, le digo, ya bien segura, y le digo, ya llegaron las personas. Y entonces, en ese momento ya les dieron oportunidad de pasar a orar por mi mamá. A partir de entonces, mi mamá estuvo muy tranquila, bendito Dios, gracias a Dios, estuvo muy tranquila. Y esta otra fotografía yo la puse porque para mí es muy significativa. Cuando mi tío terminó de orar por mi mamá, él salió a la sala de espera y me abrazó y yo fui como una fuente que se desbordó en, eh, 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 en, en lloro, pero fue algo sanador para mí. Seguramente que mi tío oró ahí, yo no recuerdo haberlo escuchado, pero ese abrazo que él me dio, lleno del Padre, lleno de la presencia del Padre y del Espíritu Santo, a partir de entonces trajo a mi vida una convicción que queda hasta el día de hoy. Ese acompañamiento que el Padre me dio en mi proceso de duelo, hoy lo sigo experimentando. Entonces, vemos aquí este pasaje que siguen en Salmo 88, dice, yo he sufrido desde mi juventud, muy cerca he estado de la muerte. Me has enviado terribles sufrimientos y ya no puedo más. Tu ira se ha descargado sobre mí. Tus violentos ataques han acabado conmigo. Todo el día me rodean como un océano. Me han cercado completamente. Me has quitado amigos y seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Era una expresión del salmista. Y quizá nosotros en algún momento nos hemos sentido así, desamparados y atravesando por duelos desde nuestra juventud, desde nuestra juventud, seguramente que cada uno de nosotros hemos atravesado diferentes duelos por enfermedad, por la partida de un ser amado. ¿Cuántos duelos
mi amada, hemos experimentado. Y quizá nuestro clamor puede ser, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? Porque a veces nos sentimos desamparados y olvidados de Dios. Y sentimos que Él esconde su rostro de nosotros. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Quizá no con esas palabras, pero quizá, o a lo mejor no las hemos expresado porque nos enseñaron, no sé cómo crecimos en la fe, pero quizá nos enseñaron a esconder nuestras emociones. Ahora sabemos y hemos aprendido que se vale llorar o que se vale expresar y que las emociones no son buenas ni malas y que podemos expresar aquello que estamos experimentando y lo vemos aquí en el salmista, experimentando y expresando lo que quizá nosotros no nos atrevemos a expresar. Y a mí me pasó en muchas ocasiones. Ahora que he estado en legado de acompañamiento, que he aprendido y me tocó estar en el encuentro en línea, en el encuentro de consolación que fue en College Station. Y mientras estaban todos, mientras estaba Dorita, mientras estaba Leti, mientras estaban todos los testimonios, terminaban los testimonios, estaban orando y yo me postraba. Enseguida tenía la computadora donde yo lo estaba viendo y estaba postrada llorando esos duelos que no viví, esos duelos que no experimenté, que no que no me permití experimentar. Pero cuando iba avanzando en el estudio de esta lección, me encontré con algo bien precioso y bien maravilloso que Jesús, después de haber clamado, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has desamparado? Él estaba en una continua oración con el Padre y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí vemos una frase, no sé, ya no lo investigué si está en latín. Creo que Sí, sí, ¿verdad? es Es latín, sí es latín, latín. es Sí. latín. Coram Deo. O sea, él estaba cara a cara con su padre. Todo el tiempo estuvo cara a cara con su padre. Qué maravilloso, amados. Y hoy les puedo decir con toda seguridad que en esos momentos en que me sentí desamparada o abandonada o me sentí sola o tuve que experimentar esos momentos cuando les daban a mis papás esos diagnósticos y ahora me pregunto, Padre, ¿cómo se sentían ellos? Cuando estábamos los tres y le estaban dando un diagnóstico a alguno de ellos. O cuando el médico me daba los diagnósticos a mí. O cuando estaba o sea, recuerdo cuando estaba en esa ventana. Pero realmente el Señor estaba ahí conmigo. Realmente ahí el Señor me estaba acompañando. Y el Espíritu Santo todo el tiempo estuvo ahí. Y vemos cómo Jesús todo el tiempo estuvo en comunicación con su Padre.
y termina el Señor en tus manos, encomiendo mi espíritu. Cuando Jesús se sintió abandonado por Dios, no habló a espaldas de su Padre. No murmuró en contra de su Padre, sino que habló con y para su Padre. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y cuando se dispuso a volver a casa, a la casa del Padre, no habló de Dios, sino que habló, se entregó y confió solamente en Dios. Se depositó en las manos de Dios. Entonces, la historia de la cruz no termina con Jesús siendo abandonado por el Padre o siendo desamparado por el Padre. La historia de la cruz termina con Dios aferrado, con Jesús aferrado al Padre y al Padre recibiendo a su Hijo. Y mi testimonio, ahora vemos, ¿verdad? Jesús resucitado, sentado a la diestra del Padre, desde donde Él intercede por nosotros. Y yo quiero compartirte que aunque fueron procesos de duelo, y no fue uno, sino fueron muchos, muchos procesos en ese transcurrir, ¿verdad? Y después de la partida de mis padres, el Señor siempre me estuvo acompañando a través de personas, a través de ángeles, yo le digo ángeles, médicos que me veían y me favorecían. O sea, la gracia de Dios ahí estaba. Cuando mi mamá, pues yo uso las vacaciones que tenía y luego pues todavía yo tenía que estar en la casa al menos como 2 meses en la recuperación de mi mamá. Y mi jefe entonces me dice, eh, yo me voy a jubilar, pero mientras yo esté aquí, usted no tiene que venir a trabajar. Si yo la necesito, usted puede trabajar en línea. En ese entonces, en el 2006, que no hablábamos de home office, ¿verdad? O sea, ¿hace cuántos? 18, no, ¿sí? ¿Cuántos años? Ya no recuerdo. 18. Gracias, hermana Diana. Por ahí se metieron unas cosas raras, no sé qué pasó, Sí. pero estamos muy conmovidas por ese testimonio. Y antes de pasar a los grupos pequeños, hermosa Diana, yo quisiera preguntar, eh, ¿cómo ha sido para ti al estar aquí en Consolados para Consolar, el haber recibido el abrazo de todas esas personas que tú acabas de mencionar? Amada, ha sido bien refrescante porque algo que he experimentado es esa sencillez, esa transparencia, es cómo experimentarlo, es como una caricia para el alma. Así así lo he experimentado, porque bueno, posterior a eso he vivido otros duelos. Entonces, ¿cómo necesitamos realmente el abrazo de los hermanos? Y quiero compartirte, María Elena, que, que no he estado presencial, que todo ha sido en línea. No me ha tocado ir a un encuentro, no me ha tocado ir a un retiro. Y entonces, qué tremendo es
O sea, es la presencia y el acompañamiento y esa sensibilidad de todos ustedes, de todos ustedes y de las líderes que se puede palpar aún a la distancia. Eso así, eso para mí es muy, muy tremendo. Y bueno, cosas como les compartía, cosas que no había sanado porque los había guardado, los había escondido. Hoy, este, los, los he podido sanar y son una bendición, una bendición bien hermosa. Las escucho, quiero decirles que hasta el timbre de voz me ministra. En las juntas, escuchar a Ruth, ¿verdad? A Ruth Avendaño, a todas, es bien especial para mí. Y ahora las considero mis amigas. Sí. Gracias. ¿Qué le dirías tú a una persona que acaba de pasar por un proceso de duelo reciente? Porque a mí en lo personal me ha tocado saber de personas que como nosotros han perdido seres queridos. Y yo las invito al proyecto de Consolados para Consolar y me dicen, espérate un momento, no estoy lista. ¿Qué les dirías tú a esas personas? Que, que lo prueben, que lo prueben. Yo realmente me lo había perdido porque porque nuestra amada Ruth Oz me había invitado desde que inició. Pero como yo decía, no, es que realmente yo no estoy pasando por un duelo, porque ya habían transcurrido ciertos años de la partida de mis papás, pero no sabía todo lo que iba a encontrar, que el aprendizaje, a aprender qué es un duelo, las diferentes etapas de duelo que vivimos, que podemos expresar las emociones, eh, que se vale llorar, este, cómo nosotros podemos aprender a ser resilientes también. O sea, son herramientas, ¿verdad? Si lo vemos por un lado, si lo vemos por el lado del abrazo y de cómo somos cobijadas nuestra alma, cómo es acariciada nuestra alma, pero por otro lado comenzamos a recibir herramientas para procesar nuestros duelos. Entonces, y sobre todo que es de gracia, que es gratuito, porque si tú vas y te van a ofrecer muchas cosas en Facebook y te van a ofrecer un entrenamiento y te van a ofrecer un curso y pues de todo esto, pero tiene un costo. Y aquí lo vemos y las realmente se está dando de gracia, sin ningún interés, sin ninguna condición. Y pues sí, o sea, lo están dando de corazón, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio. ¿Y dónde recibimos eso? Así es, así es. Bueno, pues gracias Diana por tu testimonio de vida que nos has compartido, la palabra que Dios te ha dado y que nos la has transmitido a nosotros. Entonces, ahorita este, permíteme tantito, voy a hacer aquí estamos.
Entonces, ahorita, pues estamos agradecidas con Dios por la oportunidad que nos han dado de escucharte y la verdad es que, como dices tú, de gracia hemos recibido y las hermanas que nos han estado compartiendo, entonces ahorita pues lo que vamos a hacer es simplemente orar para darle gracias a Dios por tu vida y entonces vamos a dar gracias, vamos a terminar con una oración estos momentos. Gracias te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de darle a cada una de nuestras amadas esta oportunidad de escuchar el testimonio de nuestra hermana Diana. Gracias por el consuelo que tú le has dado. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás con ella, porque tú has estado con ella, porque tú seguirás estando con ella. Y ella nos ha dado testimonio de que así como Jesús no dio la espalda al Padre, no murmuró del Padre, dio la cara al Padre y recibió consuelo y el abrazo del Padre, así también ella, en el momento de dolor, recibió el abrazo tuyo a través de todas las personas que estuvieron con ella en los momentos que ella nos acaba de compartir. Gracias, Señor, gracias, porque tú estás con ella y gracias porque también así como estás con ella, tú estás con nosotros. Bendito y alabado seas, te damos honra, gloria y alabanza, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, ahorita estamos por terminar nuestra reunión, la transmisión en vivo de Facebook y ahorita vamos a dar unas pequeñas instrucciones después. Les estamos comentando que si alguien quiere entrar a la reunión, pues nos pida el enlace, pero ahorita vamos a cerrar la transmisión en vivo y continuamos con nuestra reunión en Zoom. A las que están aquí en Facebook, permanezcan, por favor, y los demás, gracias por el favor de su atención. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.